que ustedes vieron, que vimos, hablado en hidrología, pero que probablemente a esta altura de maduración de ustedes tiene una mirada diferente. Entonces, puede que se transforme en un déjà vu, pero ojalá podamos conversar. Conversar, no es conversar, es conversar, sí, con micrófono, ¿vale? Sería bueno. Entonces, además cuando yo comparto pantalla dejo de observarlo, me es difícil, así que espero podamos tener un buen diálogo. Honestamente estoy súper contento de acompañarlos, ¿eh? Para mí no es ningún sacrificio. El único sacrificio fue que terminé la clase de hidrología rapidito. Recuerden que los lunes en la mañana tenemos hidrología. La terminé rapidito, le dije, ya, cabros chicos, váyanse, les dije. Quiero estar con los grandes, con mis alumnos antiguos, los mayores. No, mentira. Eh, Vamos a compartir pantalla aquí. Profesor, igual cualquier cosa que pase en el chat, yo voy a ir comunicándosela, así que puede que le Buenísimo. interrumpa de repente. No, al contrario. No me va a interrumpir, va a ser una forma de mantenernos contactados. Ya. ¿Ven mi pantalla? ¿La ven bien? ¿Sí? Sí. Estupendo. ¿Ven que son mi curso de antes? Sí. Aquí están. Oigan, voy a tratar de, en una conversación breve, no son muchas diapositivas, tratar de llevarlos a lo que fue hidrología, pero con la lógica del curso de sistemas silvoagropecuarios, ¿cierto? Donde espero que el sistema sea la clave en el fondo. Y la relación entre el suelo y el agua en este sistema es lo que yo pretendo que discutamos y recordemos de lo que vimos algún tiempo atrás y que tiene la lógica final de la gestión. En el fondo, de ingenieros e ingenieras en recursos naturales que son capaces de gestionar un territorio e intervenirlo para conducirlo hacia un estado mejor, que ustedes éticamente sabrán definir. Y lo primero que quería plantearles es que cuando uno mira los sistemas físicos, los sistemas, en este caso hidrológicos, es bonita la foto, ¿cierto? Esta cartografía de las cuencas hidrográficas de Sudamérica. Uno dice, bueno, en esta imagen yo veo que hay diferentes cuencas porque están pintadas de colores diferentes. Y evidentemente cada uno de estos sistemas funciona de manera diferente. Lo recordarán, ¿cierto? De hidrología, nosotros podíamos tener cuencas similares, dependiendo del clima, de la formación que dio origen a esa cuenca, podíamos tener cuencas que fueran similares hidrológicamente entre ellas. Pero esta imagen lo que trata de poner sobre la mesa es el hecho de que los sistemas hídricos, las cuencas hidrográficas como espacios físicos, son distintas entre ellas, son heterogéneas. El punto es que dentro de una misma cuenca, también su comportamiento es extremadamente heterogéneo. ¿Lo recordarán o no? Y es cuestión de que nos sentemos aquí, en estos días poco lluviosos, es más difícil imaginárselo, pero que estamos en la ciudad de Santiago, en esta zona, la cuenca va a tener una respuesta hidrológica distinta que esta misma cuenca hacia allá, vendría a ser como el Cajón del Maipo, hacia la parte de la precordillera, ¿cierto? Y hacia la desembocadura también, por distintas razones, por la pendiente, las exposiciones, las coberturas, pero también por el espacio bajo esta cobertura que tiene que ver con las capas superiores de la corteza terrestre, es decir, los suelos. Entonces la diversidad, y eso ustedes lo acaban de ver con el profesor Soto, cuando vemos una cartografía de suelo en el espacio, la diversidad de características, de variabilidad de las características es inmensa. Entonces, ¿cómo llevamos de esta escala fina, ¿cierto? En que yo me puedo mover un par de metros y el suelo cambia en sus características fuertemente, a una escala tan global como una cuenca, para entender que la relación entre agua y suelo son extremadamente relevantes. A ver si es que logramos abordar en la conversación un poco de esto. ¿Le hace sentido lo que le estoy contando, no? Sí. ¿Sí? Sí. Bacán. Porque a lo mejor podría estar hablando cosas sin sentido. Y recordarán con mucho cariño, ¿cierto?
esta idealización del ciclo hidrológico en donde desde el primer momento en que hablamos de agua, estábamos hablando no solo del agua en sí misma, sino que en una relación estrecha con los componentes de la biosfera aquí, ¿cierto? Ya sea la atmósfera, el suelo, el subsuelo. En el fondo, el comportamiento del agua en nuestro planeta depende de estos elementos de la naturaleza, y uno de ellos en todo lo que es la superficie, y por eso coloco la segunda idealización de este mismo sistema, porque aquí, lo que ocurra aquí y hacia abajo, y el cómo esto va a volver hacia la atmósfera, recuerden que aquí está el sistema atmosférico, el sistema superficial, el sistema subterráneo, ¿cierto? Lo que ocurra aquí depende fuertemente de las características del suelo. El que el agua, ya lo vamos a ver en detalle, no quiero adelantarme. Pero en este ciclo hidrológico, que nosotros hace un par de años atrás, un par de años, ¿no? Por lo menos, lo abordamos con un enfoque centrado en el agua y en su movimiento. Creo que es momento de ponerlo en un contexto territorial en donde lo que ocurre en la superficie va a estar influyendo fuertemente con este ciclo del agua. Y dadas las crisis que estamos experimentando hoy día, la situación climática global, probablemente las acciones sobre aquel espacio que podemos hacer algo que tiene que ver con la superficie, es necesario intervenirlo. ¿Recuerdan ustedes esto, no? ¿Recuerdan que en el fondo aquí nosotros estábamos conceptualizando el movimiento del agua en la Tierra con estos grandes procesos de evaporación y evapotranspiración? Y hay procesos de superficie que van a estar definidos por las características propias de la superficie. Y nosotros a escala global, lo vimos en hidrología, en el fondo dependía fuertemente del uso del suelo. Nunca nos metimos en las características propias del suelo. Sin embargo, son extremadamente relevantes para poder entender el comportamiento del agua y las acciones que nosotros pudiésemos realizar. Si tienen buena memoria, que yo me imagino que sí, ¿podrían recordar ustedes cuáles son los factores que afectan a la escorrentía, teniendo la escorrentía como la respuesta hidrológica, ¿cierto?, de los fenómenos meteorológicos y climáticos? ¿Cuáles son los factores que afectan a la escorrentía? Te lo están colocando ahí en el chat. Dale, En el hable, chat Cami. pusieron precipitación. Precipitación. Ya. Y si quisiéramos Factores fisiográficos también. Buena, Valentina, punto base a su examen de grado. Se lo merece. Ya llevo 2 puntos, profe, así que... ¿En serio? Sí. Ya, si yo te toco tu examen de grado, me lo tienes que comentar, ¿eh? Ay, no, todavía no hablemos de eso, que me pongo nerviosa. No, es lo más fácil de todo. Cuando llegue ese momento, y usted me dice, profe, recuerde, me hace así, porque si es virtual, me hace así. Si no, si es presencial, que yo espero que sea presencial, me dice. Lo recordaré. Sí, pues, tenemos efectivamente los factores climáticos, donde está la precipitación, porque efectivamente, ¿qué afecta a la escorrentía? No solo la precipitación, recordarán ustedes, las temperaturas, la humedad relativa, ¿cierto? Todas las variables que configuran ese potencial de evapotranspiración, en un fondo el balance de energía en torno al agua. Estaban como muy bien dice Valentina, que tiene un 8 garantizado para su examen de grado, para que no se pongan nerviosa. Los factores fisiográficos, ¿cierto? Y hay un tercer conjunto que tiene que ver con los factores vegetacionales, que seguro los van a abordar cuando ustedes están mirando un sistema, sea cual sea en el fondo, un sistema, en este caso silvo-agropecuario, dentro de las posibilidades del uso del territorio, los factores de vegetación son claves. Y claro, aquí está destacado en azul al centro de los factores fisiográficos, porque nosotros vimos que dentro de los factores fisiográficos, las características propias de la cuenca eran factores que definían la respuesta hidrológica. Y también veíamos las características del cauce propiamente tal. Pero ahora nos vamos a centrar en las características de la cuenca, porque esto sí, yo me imagino que no lo recordarán, pero cuando hablábamos de las características de la cuenca, hablábamos de las características geológicas. Es bonita esa imagen ahí, de esas estratas geológicas, ahí está la cita también. Pero no era solo geología, que es lo que está por debajo, y ustedes recuerdan de agua subterránea, cuando hablábamos de acuífero, acuífugo, y esas cosas, en el fondo tenía que ver con esa geología.
sino que también hablábamos de la geomorfología, que son las características del paisaje en su generalidad, ¿cierto? Que vemos en la superficie. La geología tiene que ver con lo que está en profundidad, la geomorfología tiene que ver con el paisaje. Y la tercera característica de la cuenca era precisamente los suelos, las características de los suelos. Y en hidrología nosotros lo pasamos nomás, dijimos los suelos son importantes. Pero en su formación, y esto en complementación con los otros cursos que ustedes han ido abordando, los suelos en sí mismos, como lo pueden ver en esa imagen, son críticos para comprender el comportamiento hidrológico de la cuenca. Y cuando uno piensa en suelo, en esta imagen de aquí, ¿cierto? Que están viendo ahí en la pantalla al lado derecho inferior, nos vamos a una situación muy puntual, a una situación característica de ese lugar que tiene este suelo que está precioso, ahí rojizo, donde se ve el contenido de materia orgánica en superficie, ¿cierto? Que se ve más oscuro. Pero cuando eso lo llevamos a una superficie, lo llevamos a una cuenca y miramos este sistema hídrico, perdón ¿cómo decirlo? Medio infantil o con falta de motricidad fina para trazar esa divisoria de agua, pero ven ahí la cuenca, que es lo relevante, ¿cierto? Estas flechas que indican la dirección del flujo, porque es una cuenca, ¿cierto? El suelo en esta imagen no lo logramos ver, ¿cierto? Pero juega un rol fundamental. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué es lo que ven ustedes? ¿Qué les muestra esa imagen en relación a la superficie? La cubierta vegetacional. Bacán. En el fondo estamos viendo más bien una imagen del uso del suelo, es una imagen visible. Entonces uno ve aquí estos paños así como cuadriculados que son típicos de uso agrícola, pero puede que tengamos un uso forestal, por aquí hay un uso forestal, hay usos urbanos, vemos casas, en el fondo estamos viendo el uso del suelo, no estamos viendo el suelo. Y el suelo, como lo vimos en hidrología, superficialmente, pero que creo que es relevante desde la perspectiva sobre todo de la crisis que estamos experimentando en Chile, a nivel, en Chile central al menos, el suelo juega un rol fundamental en la disponibilidad de agua. Y hablo del suelo y pongo esta imagen porque es una imagen que habla de los tipos de suelo, un poco similar a alguna cartografía que tienen que haber visto recién con el profesor Soto. Y aquí está una escala continental. Para hacer la referencia hay que las características del suelo van a influir sobre la disponibilidad. Y si ustedes recuerdan el esquema de la escorrentía total en una cuenca, hay ciertos aspectos de la escorrentía total que quedan definidos por características propias del suelo. Entre ellas, están destacados aquí en oscuro, la infiltración, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan lo que era la infiltración? ¿Sí o no? Sí. Sí. Gracias, Barbarita, gracias, Barbarita. Es un proceso de superficie, ¿cierto? Proceso de superficie en que el agua atmosférica entra en contacto con el suelo y si penetra el suelo estamos hablando de infiltración. En el fondo es el primer paso donde el suelo a mí me está definiendo si el agua sigue un camino u otro. Y por supuesto que son las características del suelo, la tasa de infiltración del suelo en relación a la velocidad con que el agua está cayendo. ¿Recuerdan cómo se denominaba a la tasa con la que el agua cae? ¿Intensidad o no? Gracias, gracias. Este curso es extraordinario. Yo creo que deberían de aprobar todo inmediatamente su examen. La intensidad, si la intensidad de la precipitación es mayor a la tasa de infiltración que tiene un suelo en sus características superficiales, evidentemente se va a producir una escorrentía superficial. Pero si no, en el fondo, esa cantidad de agua que logra entrar al suelo de acuerdo a las características que tiene en el fondo va a influir en cuánta agua yo puedo mantener en un sistema que fluye más lentamente, ya sea a través de la escorrentía subsuperficial o la escorrentía subterránea, que define básicamente cuánta agua soy capaz de retener en mi sistema hídrico. En el fondo esa agua subterránea que se mueve lentamente y que nos da un potencial de uso. Entonces las características del suelo
el tipo de suelo, que lo voy a profundizar un poquito ahora, va a influir fuertemente en la capacidad de almacenar agua. Y ahí donde sí tenemos algo que hacer, ahí donde sí podemos tomar decisiones, ¿cierto? Para que esto se vea favorecido o reducir los efectos que provoquen que el exceso de precipitación transforme en escorrentía superficial rápidamente. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí, Profe, ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos bien? Profesor Soto, ¿vamos bien? sí, vamos bien, vamos bien. Sí, ningún problema. Cuando... Estamos súper coordinados con lo que dije yo antes. Bacán, Casi como que bacán. súper bien coordinados. Casi como que hubiésemos conversado largo y tendido sobre estos temas en Sí, el pasado. lo mismo, dale, porque estáis Ya. diciendo todo lo que yo no dije, pero cartografías similares tenemos, ¿captáis? Estáis diciendo puras cosas, Vamos pero en tenemos la línea. base de información, claro. Perfecto. ¿Por qué hago la pregunta? ¿Y por qué hago la pregunta si me siguen o no me siguen? Porque probablemente esto ya está internalizado, es como parte del ADN de los recurseros, en el fondo, la relación suelo-agua, independiente de los niveles de profundidad con que veamos ambos temas. Y yo esperaría que en este curso de sistemas silvoagropecuarios, si es que no fue en el curso de recursos naturales propiamente tal, recordasen ustedes que cuando tenemos un suelo, lo que estamos hablando en el fondo es de esta estructura tridimensional, ¿cierto? Constituida por pedones y polipedones, no me acuerdo bien de todos esos conceptos yo, ¿eh? Aunque debería recordarlo, dado mi pasado. Y estas características que están en esta imagen, ¿cierto? Estos horizontes y las características de estos horizontes van a estar definiendo finalmente un rol del suelo respecto de la disponibilidad de agua. ¿En qué año hicimos hidro nosotros? ¿Alguien me podría decir? Estamos en el 2021. 2019. ¿2019, Oscar? Sí. 2019. Ujú. Ya. Al año 2019, cuando hicimos hidro, yo les dije, llevamos 10 años. Sí, pues 2019, qué buen año. Llevamos 10 años con precipitaciones por debajo de lo normal, lo que define una sequía en Chile Central. Y 2019, el año que hicimos hidro, fue el segundo año más seco de la historia en Santiago y en varias regiones rompiendo récords también. Entonces, cuando experimentamos niveles de falta de precipitaciones respecto a lo normal, lo que definimos como una sequía, nuestras oportunidades de sostener nuestros sistemas humanos, sistemas productivos, donde haya agua potable en cantidad y calidad suficiente para abastecer a la población, que haya agua en calidad y cantidad suficiente para producir alimentos o para generar energía, depende de nuestra capacidad y de la de nuestro sistema para almacenar, de los momentos de abundancia, sobre todo para poder enfrentar los periodos de mayor escasez. Entonces, si el 2019 llevábamos 10 años, el 2019 fue el 11º, el 2020 fue el 12º año consecutivo, al menos en la estación quinta normal, con las precipitaciones por debajo del promedio. Los suelos juegan un rol crítico en la disponibilidad de agua. Entonces, y con esto, en el fondo, ¿qué quiero mencionar? Fundamental en términos de que las precipitaciones que caigan, nosotros podamos gestionar, dadas las características del suelo, qué fracción de esa precipitación se infiltra a nuestro sistema de almacenamiento natural o escurre superficialmente. Y eso tenía que ver mucho con la cobertura vegetal, es cierto, pero también con las características intrínsecas de este suelo, que va a permitir o no que el agua penetre e infiltre. Pero hay otros procesos que también se ven afectados, dadas las características del suelo. En el fondo, dependiendo de este suelo, y ahí probablemente tenemos menos que hacer, ¿cierto? Porque las características del suelo me van a definir la capacidad que tenga este para almacenar agua. Recordarán ustedes, cuando no hablábamos de suelo, sino que hablábamos de formaciones geológicas, en donde los suelos están incluidos, y que tenemos distintas capacidades de almacenamiento. ¿Y qué otra capacidad tiene el sistema en relación al agua? Almacenar, ¿y qué más? ¿Alguien me quiere ayudar? Transportar o transferir. Exactamente, gracias, don Oscar. El suelo en sí mismo me va a definir la velocidad con que se mueva el agua en su interior. Y eso es, en el fondo,
la capacidad de almacenar y la velocidad con que se mueve van a definir finalmente la disponibilidad de agua que yo puedo tener en un sistema. Estamos hablando de subsuperficial y subterráneo, ¿cierto? Que trata de reflejar en esto. Y habrán características que los que les decía yo me imagino que los vieron en los cursos de recursos naturales, probablemente algo en geografía, que no creo que recuerden de tantos años atrás, que algo habrán hecho referencia hoy día, son ciertas características del suelo propiamente tal, que van a estar definiendo estos procesos que son relevantes desde la perspectiva de la disponibilidad, y que probablemente nosotros no podemos alterar, no es fácil alterar las características de un suelo, pero sí se pueden implementar medidas de gestión que apunten a modificar estas características en la dirección de un mayor almacenamiento. La materia orgánica, por ejemplo, es un factor clave en la cantidad de contenido de humedad que es capaz de contener un suelo. Su densidad aparente. ¿Y por qué la densidad aparente? Porque la densidad aparente va a estar definiendo, es una variable que define o con la cual está estrechamente ligada la porosidad. Y la porosidad en el fondo es una medida de capacidad de almacenamiento de agua, recordarán ustedes, ¿cierto? Profesor Volumen Laura total de Delso quiere poros. hacer una pregunta. Laurita, sí, Laurita, ¿cómo le va? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, también. Bien. Qué bueno. Con respecto a eso de la materia orgánica, es que igual estamos viendo capacidad de almacenar agua, pero la materia orgánica es de las primeras capas superficiales, o sea, la parte en la que se junta por lo general. Entonces, ¿cuánto sería el rol para poder almacenar agua si es que ahí también ocurren eventos de evapotranspiración que no permiten que el agua se mantenga? Digo, no sé si sea tan... Te voy a mencionar dos procesos en los que mayor contenido de humedad, de materia orgánica, me adelanté, influye sobre la disponibilidad de agua. El primero de ellos es que mayor contenido de materia orgánica tienen relación directa con aumentar la capacidad de infiltración de un suelo. Por ende, frente a un evento pluviométrico, tú podrías estar favoreciendo la infiltración. ¿Se entiende? Ese es el primer proceso. Y segundo, el contenido, claro, la materia orgánica, aquí vemos una estrata, la estrata superior, la O, que es orgánica, pero esa materia orgánica, en el fondo, en la medida que tenemos mayor contenido de materia orgánica, eso también va influyendo sobre los horizontes superficiales. Y ese aumento de contenido de materia orgánica en los horizontes superficiales aumenta la capacidad de retención de humedad. Por ende, nuestra capacidad de contener. Por supuesto que eso, si tenemos una vegetación puesta encima, evidentemente va a favorecer los procesos de infiltración. Pero recuerden ustedes que mantener coberturas vegetales en superficie también cambia los patrones térmicos y los patrones de humedad relativa. Entonces se reducen los procesos de pérdida de agua superficial. Ahí así se me ocurren un montón, que hay un montón de estudios asociados a esto, Laura. Y por eso la importancia de que los suelos con alto contenido de materia orgánica se busquen desde la perspectiva de contener agua en el sistema. Espero haber respondido. Profesor, también Francisca Pantoja tiene su mano levantada. Hola Francisca, ¿cómo le va? Hola, bien, ¿y usted? Bien también, para llevar un año encerrado. Qué bueno. Todavía no he cometido ningún homicidio. Qué bueno, yo tampoco. Ni Profe, me han matado a mí tampoco, que es lo más probable, digamos. profe, yo tengo Cuénteme, una duda. Francisca. Es que estamos hablando sobre el rol del suelo en la disponibilidad del agua, pero quería saber si da, o sea, como si la relación se da de manera inversa también. O sea, sé que el suelo como que se forma a través de muchos años y todo, pero me gustaría saber si se pueden afectar sus propiedades, como... Absolutamente, sí. Creo que como las últimas 3 diapos tienen que ver con eso, Francisca, así que lo vamos a mirar de manera inversa también. Ya. Porque aquí estamos hablando del suelo, ¿cierto? Y estos procesos que nos pueden ayudar a la disponibilidad. Características del suelo que nosotros no vemos en el curso de hidrología, pero que tenemos que entenderlo más allá del suelo, más allá de este pedón, sino que tenemos que llevarlo a la cuenca. Y vamos a mirar la relación inversa también. Pero quería mencionar un par de características más del suelo que influyen directamente en esta capacidad de almacenar agua, no solo eso, sino que también de cómo ésta se distribuye, que influye sobre los flujos. Una de ellas es la estructura,
¿Ustedes han trabajado con suelo alguna vez o no? ¿Tuvieron algún curso en que fueran, agarraron, hicieron una calicata, miraran, apretaran, vieran la textura, estructura? ¿Vieron algo de eso, no? Deberían Sí, haberlo visto en pero física ambiental. Bacán. sí. Físicamente. Entonces, ¿por qué se lo menciono? ¿Por qué les pregunto? Porque cuando en realidad nosotros estamos en un suelo, hacemos una calicata, tenemos una imagen como la que está en pantalla, analizamos las características de cada uno de estos horizontes y, no sé, sacamos una muestra, le echamos agua y probábamos con los dedos para poder determinar la textura, si era arcilloso, limoso, arenoso, una mezcla, un franco, algo. Cuando estamos haciendo ese análisis textural, el que es una maravilla, en el fondo, esa relación con el suelo como parte de la naturaleza, de alguna manera estamos entendiendo la capacidad que tiene ese sistema para contener agua. Entonces, llevarlo desde esa mirada micro, ¿cierto?, en términos de escala, a la mirada de cuenca, claro, yo difícilmente puedo alterar la estructura de un suelo. Probablemente es difícil alterar la textura de un suelo a nivel de cuenca. Distinto es a nivel predial, en donde yo puedo ir incorporando enmiendas, ya sean orgánicas o no, ¿cierto?, que pueden ir cambiando estas características. Pero a nivel de cuenca, probablemente el suelo o los suelos, eso sería lo correcto, y sus características van a estar configurando la respuesta hidrológica. Y estas características del suelo que yo les menciono aquí, materia orgánica, densidad aparente, estructura, textura, son algunas de otras que podríamos mencionar, ¿cierto?, que van a estar influyendo desde la perspectiva hídrica en la porosidad, ¿cierto?, y en la tortuosidad. Y ustedes recordarán la tortuosidad como la dificultad que tiene el flujo del agua, que va a estar dado por estas características propias del suelo, ¿cierto? Y que se conjuguen con características propias del agua, como la tensión superficial. Entonces, esta simbiosis suelo-agua desde la perspectiva de la disponibilidad de agua para los sistemas es clave. Y probablemente ustedes, como ingenieros e ingenieras en recursos naturales, tienen un rol fundamental que jugar en esto, en el fondo, en esta comprensión del sistema. Hoy día, y me han preguntado en estos últimos años, así como, ¿y qué hacer para enfrentar la sequía? Entonces uno dice, bueno, sería interesante implementar medidas basadas en la naturaleza. Es un bonito eslogan ese, medidas basadas en la naturaleza. Entonces me dicen, ¿y eso de qué se trata? Y uno, el ejemplo típico que da, o por lo menos el típico que doy yo, es decir, bueno, en la parte alta de la cuenca, en la cordillera, en la precordillera, uno deberá reforestar. Porque en la reforestación yo hago que el agua circule más lentamente y se queda en el sistema, ¿cierto? Y no se va tan rápido, entonces tenemos más posibilidad de contener, qué interesante, mucho gusto, bla, bla, bla. Aquí estamos hablando exclusivamente de medidas basadas en la naturaleza. O sea, si yo entiendo que el suelo, no solo el uso del suelo, sino que el suelo en sí mismo tiene un rol tan importante en la capacidad de retener agua, no les coloqué un ejemplo, pero quería recordarles que cuando uno calculaba la escorrentía, ocupaba variables que tenían que ver con las características del suelo. Si está cubierto o no cubierto de vegetación, si es arena, si es arcilla, si es limo, y eso influye al coeficiente de escorrentía. Recordarán ustedes ese concepto del pasado. Y ese coeficiente de escorrentía, dentro de un mismo estándar, un suelo con una cierta cobertura, tiene órdenes de magnitud de 1 al doble del otro, 0,1 a 0,2. Y uno dice, bueno, ¿cuál valor ocupo? Que era el desafío hidrológico. El desafío desde el suelo, en este sistema hídrico, es cómo hago yo que el suelo tenga, en vez de un 0,1, un 0,2. O al revés, en el fondo, si es coeficiente de escorrentía. Yo quiero que escurra menos superficialmente para que yo pueda tener una mayor capacidad de retención en mi sistema. Entonces hay cuestiones que se pueden implementar desde nuestra perspectiva con esta orientación, con la orientación de la disponibilidad. Hoy ha pasado el tiempo volando, yo no sé si tienen alguna pregunta, porque llevamos media hora hablando y yo pensaba demorarme media hora en todo, así que ¿no hay más dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Vamos bien? Aprovechen, chicos. Sí, ¿Vamos bien? vamos bien. Podemos pelar, podemos hablar de lo que quieran, que tenga que ver con suelo y agua, por supuesto. Profe, yo
Justo me caí y no capté bien lo de la densidad aparente. Te caíste virtualmente hablando, me imagino, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Oye, la densidad aparente es esta relación de... Usted me corrige, profesor Soto, si no me equivoco, ¿no? Tiene que ver con la masa partido por un cierto volumen, que en el fondo tiene estrecha relación con la porosidad finalmente. Y la densidad, a su vez, está en estrecha relación con la textura, con las clases texturales. En el fondo, los suelos arcillosos tienen una densidad aparente distinta que los suelos arenosos, y así sucesivamente una serie de relaciones. Pero la densidad aparente se ocupa como medida de la porosidad. Y la porosidad, como bien sabe usted, es el porcentaje de poros respecto a un volumen total, que desde la perspectiva hídrica es cuánta agua yo puedo retener. Para los agricultores será la cantidad de Exacto. agua que las plantas tendrán disponible y tratan de que sea parte agua, parte aire para que no se asfixien. Nosotros no, queremos asfixiarlo todo, que se llene de agua para tener nuestro reservorio. ¿Sí? ¿Más dudas, consultas de esta parte o estamos bien? Bien, gracias Connie. Ya, entonces voy a avanzar. Profesor, Ya, sí. un Sí, alcance dígame. a lo mejor. También tiene que ver con, quizás más que la textura de manera directa, con la estructura del suelo. Una estructura que genera mayor porosidad tiene que ver mucho más con una menor densidad, menor densidad aparente. Oye, pero Mayor. ahí yo siempre tuve una pelea, Miriam, con el profe que yo tuve en edafología, porque a mí yo también planteaba la lógica de que la estructura es más relevante y hay una frase, como siempre, que él depende, una palabra, el depende. Porque finalmente la densidad aparente se establece a partir de las texturas. Lo que pasa es que, claro, hay texturas que, dependiendo de la estructura, pueden cambiar su densidad aparente. Ujú. Pero eso se lo dejo al profe de suelo. A mí, yo solo le hago caso a lo que él me diga cuando trabajamos en equipo para no embarrarla. Ya, si esta parte de disponibilidad está más o menos entendida y mirada desde una perspectiva de Cuenca, les hace sentido llevar este pedón a una lógica espacial. Creo que hay otro punto, y va a ser más evidente, que es interesante recordar, que tiene que ver con esta otra relación, con la relación de los suelos, el agua y los desastres, ¿cierto? En que evidentemente los suelos pueden ser más frágiles frente a un factor erosivo. El agua es un factor erosivo, ¿cierto? El agua, el viento y otros factores. Pero el suelo en sí mismo y su estructura puede ser más o menos frágil para enfrentar estos factores erosivos. ¿Y por qué lo menciono? Porque si nosotros miramos desde la perspectiva del sistema, esta imagen a usted les resultará conocida, ¿o no? Ay, no les puedo tapar ahí. ¿Saben qué es lo que es esa imagen, no? Esta no la vimos en hidro. Sorpresa. ¿El aluvión de Chaitén? No. Santiago, punto menos para su examen de grado. Pucha. Pero lo voy a olvidar, si no se preocupe. Mientras usted no me lo recuerde, no pasa. ¿Ya, po? Pero estáis cerca, ¿eh? Espacialmente hablando. En el chat dicen Calbuco, Santa Lucía, Villa Santa María, Santa Lucía. Villa Santa Lucía. Y era eso, Santa Lucía. Santa María, está bueno. Villa Santa Lucía, en el fondo aquí, es dramático el resultado de esto, pero es interesantísimo lo que aquí ocurrió. Porque en esta zona alta, ustedes ven aquí la zona de la cordillera está en el fondo hacia el oeste, hacia el este viene la carretera austral. ¿Han ido a la carretera austral o no? ¿Conocen esta zona de Chile? Sí. Sí, Hermoso. ya. ¿Alguien no conoce esta zona?
Yo no la conozco. Pero ¿En serio? Llévenme, por Pasar el favor, curso. llévenme. Yo tampoco. Hombre. Profesor Soto, yo exijo una salida de terreno para este curso a la que requiero en el Eso. marco del curso de sistema silvoagropecuario. Eso, Estaría bueno. No eso. menos. ¿Cómo voy a explicar yo esto si no conocen este lugar? Yo voy a hablar con el jefe de carrera, esto no puede ser así. Avión hasta Balmaceda y de ahí nos vamos para adentro. No, pues más entretenido hasta Puerto Montt y ahí en auto o en bus y cruzamos y pasamos por Futaleufú y todas esas cosas maravillosas. Y bajamos de Futaleufú y llegamos aquí a Villa Santa Hacer Lucía. rafting en Aquí- Futaleufú. Claro, yo eso lo Apoyo, prometí. apoyo 1000. ¿Ves? Si tenemos que puro ir. Los que no han ido, de verdad, vayan. Viajar es una tremenda forma de aprender. Y cuando vayan para esta zona, miren, porque en esta zona, donde está la cordillera, la parte alta de esta imagen, se conjugaron varios elementos. Y por eso me interesaba mostrárselo hoy día, porque dentro de estos elementos está efectivamente una precipitación intensa. Una precipitación intensa. En esta zona no son inusuales las precipitaciones intensas, es una de las zonas más lluviosas de Chile, pero en esta parte alta de acá, se conjugó que había un glaciar también. Y donde estaba el glaciar, había en la parte baja del glaciar una laguna glaciar. En el fondo, a la medida que los glaciares van retrocediendo, se van formando estas morrenas, las morrenas actúan como retenedoras del agua y ahí había una laguna glaciar. Como estamos en un fenómeno bastante crítico del calentamiento, y esto es un hecho, por eso se retraen los glaciares, en el fondo la precipitación intensa, más la existencia de este glaciar con esta laguna, la morrena, que es parte de la geología, ¿cierto? Y su estrata superior, en el fondo, constituyen suelo, no fue capaz de resistir esa presión entre la intensidad de la precipitación, como un factor erosivo importante, la carga, que es esa masa de agua, y este hielo, provocaron, en el fondo, se conjugaron para que se produjera una avalancha producto de este vaciamiento de la laguna, que se conoce con el nombre de GLOF, que es como vaciamiento rápido de laguna glaciar. Y provoca este aluvión, ¿cierto?, que corta la carretera, que inunda el poblado de Villa Santa Lucía, con barro y generando todo este desastre. Entonces, cuando uno mira este tipo de desastres, que ocurren con frecuencia, pero cuando hay gente, en el fondo, cuando hay infraestructura, cuando hay un sistema socioecológico que se ve afectado, en el fondo es relevante pensar qué pudimos haber hecho o qué podríamos hacer para que fenómenos como estos no tengan los impactos indeseados que estamos observando aquí. Y como recurseros y recurseras podrán decir, ok, por un lado, esta comunidad está instalada en un lugar que no debería estar instalado porque es de riesgo, deberíamos identificar las zonas de riesgo, pero a su vez podríamos trabajar con la comunidad para aumentar su resiliencia a estas amenazas naturales. Pero también podríamos tratar de reducir la probabilidad de que ocurra una amenaza como esta. Entonces, no podemos cambiar el clima, no podemos evitar que se esté calentando, ¿cierto? No podemos evitar que las precipitaciones intensas ocurran. Pero sí podríamos pensar en cómo yo hago que ese suelo sea capaz de retener una carga hidrodinámica como esta, ¿cierto? Y que no se lleve. Entonces ahí entramos en cómo yo voy a gestionar el uso del suelo en esta parte alta. Podríamos haber implementado algún tipo de medida para reducir la probabilidad de que se produjera esta amenaza. ¿Sí o no? Entonces podemos trabajar con las personas por el lado de la vulnerabilidad para aumentar la resiliencia. Podemos trabajar sobre la amenaza, y sobre la amenaza tenemos que ver cuáles son las variables que están aquí involucradas. Calentamiento global, estamos medio liquidados. Precipitaciones intensas, no podemos controlarlas. Pero sí podemos gestionar el espacio físico. Y ahí podemos trabajar sobre ese suelo para aumentar esas características. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Bacán. Sí. Veamos otro ejemplo. Que No sé, sí lo tendrían que recordar, porque lo vimos cuando estábamos en hidrología. Dígame. Y efectivamente para trabajar el suelo y que soporte la carga, ¿qué se podría hacer? ¿Qué medidas? Te propongo que veamos creo que son 3 casos que traje, y vemos qué medidas son las que uno podría pensar. ¿Les parece? Ya.
¿Recuerdan esto, no? Los que fueron a la primera clase de hidrología podrían recordar esta imagen, algo. Copiapó, ¿no? No, pues como Copiapó. Curicó, ¿no? No. Pero mira la... Coquimbo. Está bien, ¿ah? Cualquiera se equivoca, dice un amigo mío. Pero si tú miras esta vegetación, esta no es vegetación de Copiapó. De hecho, esto es bosque, y es ¿Maule? bosque No, me confundí con la imagen de abajo, de la derecha. de la derecha. Lo que pasa es que esta imagen de abajo a mano izquierda es la parte alta de la cuenca. Es aquí, donde está este círculo con línea segmentada en la parte de acá. Y esta imagen de acá abajo a la derecha busca reflejar, de hecho, justo el río que pasa por aquí, por la mitad de la ciudad. Este es el río Minas, en la ciudad de Punta Arenas. Y esta es la parte alta de la cuenca del río Minas. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo puede ser en Punta Arenas? Imagínense Punta Arenas a la altura del agua, en la época que habían teléfonos públicos. ¿Ustedes alcanzan a ocupar teléfonos públicos, no? ¿O solo las películas de Harry Potter? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Alcanzaron a ocupar? Sí, Salvador. Uy, se notan los años, Sí, ¿no? Las alcanzamos. generaciones de ahora no saben lo que son los teléfonos públicos. Ya. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí hubo un desprendimiento importante de toda una franja, ¿cierto? De esta parte de la superficial de la corteza terrestre que se vino abajo, y claramente ahí las precipitaciones en el fondo fueron relevantes. Y uno dice, chuta, ¿qué pasó ahí? Ahí había habido un problema importante de deforestación. Y en la medida en que yo hago una deforestación, expongo la superficie del suelo, o le reduzco esa capa que impide, ¿cierto?, que el efecto erosivo de la precipitación ocurra sobre el suelo. Además, los árboles tienen una función importante con sus raíces como, no sé cómo se llamaría hidráulicamente, pero tiene que ver con esa capacidad de retener, ¿cierto?, el suelo, que no haya un desplazamiento, aunque igual habiendo vegetación pueden ocurrir esos desplazamientos. Entonces, este caso, al igual que en el caso anterior, habla de que si yo hiciese una gestión apropiada del uso del suelo en un sector, en una cuenca, ¿cierto?, podría evitar un efecto indeseado de carácter hidrológico en otro lugar. En este caso había una ciudad de por medio, entonces el impacto fue potente. Yo no me recuerdo si hubo muertos, pero claramente tienen que haber heridos, tienen que haber damnificados, haber habido damnificados, en el fondo, y tiene que ver con, de nuevo, esta vinculación de la gestión del suelo y su relación con el agua. Y déjenme mostrarles la última, que está más reciente, pues esa sí que espero lo recuerden todos, pues si fueron a salir de terreno en hidro, recordarán la parada clásica en ese lugar, ¿no? Sí, sí. Puente Las Vertientes, ¿cierto? Aquí estas son todas las obras del Canal San Carlos, que como verán ustedes, se desbordó la obra de captación del Canal San Carlos. Para el lado de allá está Agua Andina, y aquí la turbidez. Aquí lo que les quiero mostrar con esta fotografía es igual está fea la fotografía, ¿eh? Pero no importa, lo que quiero mostrar es evidente. Cuando tenemos eventos climáticos intensos de precipitación, tenemos un efecto no solo en la cantidad, sino que también en la calidad. Aquí lo que estamos viendo es un agua turbia. Y un agua turbia limita su uso, y no sé si recordarán ustedes, pero estuvimos unos días sin agua potable hace unos años atrás, ¿no? Por este aumento de la turbidez. Y el aumento de la turbidez no ocurre aquí. O sea, aquí se expresa, pero es producto del arrastre de sedimento, en el fondo, que yo le estoy quitando las capas superficiales de suelo. Este verano experimentamos de nuevo lo mismo, con muertos, desaparecidos, animalitos perdidos por ahí que encontrábamos después llenos de barro, ¿cierto? Y riesgo de que nos cortaran el agua en Santiago. Entonces, cuando uno mira esto, y ya con esto creo que podemos ir al tema de las preguntas, es que necesitamos hacer una gestión del espacio considerando la variable suelo desde el pedón, y aquí voy a colocar esta imagen para poder mostrarlo, desde el pedón hacia el polipedón, que significa estar en una cuenca con toda la diversidad del suelo y sus características, pero también lo que tenemos encima, que es el uso del suelo, que es esta imagen, ¿cierto? Aquí yo me voy a empezar a meter un poco en la pregunta que me hacía, no me acuerdo quién fue,
si fue Laura, no me acuerdo, de qué podemos hacer. Porque aquí hay un ejemplo, hay una cartografía de uso del suelo. Y tenemos suelo con cultivos, con bosque, plantación, pastizal, etcétera, etcétera. Bien genérico. Pero probablemente ahí es donde está la oportunidad de gestión. Entonces me voy a salir de la presentación. Dejo de compartir, que será la última lámina. Y ahora que sí los puedo ver, y que los y las puedo ver, podemos responder esa pregunta. ¿Qué se puede hacer? La verdad, yo soy agrónomo nomás, ¿eh? Me encantaría ser recursero, lo reconozco. Pero soy agrónomo, o fui agrónomo, ustedes saben, que todavía confundo el perejil con el cilantro, así que no sé si puedo autodefinirme como agrónomo. Pero ustedes son los recurseros, ustedes son las recurseras, que están ahí a portas. Así que probablemente ideas tengan más ustedes que yo. A mí se me ocurren unas cuantas, por supuesto. Entonces, estar tonteando ya por más de 2 décadas con el tema del agua, se me ocurren algunas cosas. Pero ustedes aprendieron en hidrología algunos elementos que podrían ayudarnos, por un lado, a entender esta relación suelo-agua desde la perspectiva de la disponibilidad, y también entender esta relación suelo-agua desde la perspectiva de los riesgos, las amenazas, y qué es lo que se puede hacer. Así que yo más bien abro los micrófonos para ver si podemos responder esa pregunta. Y ahí no sean fomes, que yo sé que no son fomes, así que no pueden engañarme. Yo voy a decir una que estoy pensando ahora. Buena, Connie. No sé si han escuchado el término como de paisajes de retención de agua. Sí, o sea, yo sí. Y bueno, ahí la clave como de la estrategia para prevenir como que el agua escurra tan rápidamente es que existan zanjas de infiltración. Entonces, se hacen estrategias que siguen las isolíneas como de la Curvas de nivel. geografía para que en el fondo el agua se demore lo más posible en escurrir. Y, por ejemplo, en la agricultura, como eso igual se usa harto como pensar que el recorrido del flujo de agua sea el más largo y rebuscado en el fondo para que infiltre en más zonas posibles. ¿Habían escuchado eso, no? Yo no. ¿No? Ah, buena. Les puedo contar ahí que hace hartos años atrás, cuando partimos con el curso de manejo integrado de cuenca, tenía esa orientación. La orientación de la concepción de suelo y agua, en donde los paisajes hídricos, que le llaman ahora, que es una bonita forma de referirse a estos métodos del control de la erosión, porque ese fue el origen, tratar de controlar la erosión hídrica con estos mecanismos, esta infraestructura que están diseñados para evitar que el agua corra rápidamente y que aumente la velocidad y con ello el factor erosivo, y que por el contrario se favorezca la infiltración. Y eso tiene un montón de otras utilidades en el fondo, sobre todo, no sé, yo creo que el territorio en Chile donde por naturaleza se ha experimentado mucho al respecto, en la cuarta región, por su condición semiárida, ¿cierto? Entonces, donde se busca que las pocas precipitaciones que hayan sean retenidas en el sistema para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales, los comuneros, por ejemplo, que son bien importantes. Entonces, estos paisajes hídricos que refería la Connie están en estrecha relación con la pregunta que se hacía, ¿qué podemos hacer? Sí, podemos implementar estas medidas para retener el agua en el sistema, evitar su efecto erosivo. Buena, Connie. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre algo más? No cambiar el uso del suelo de manera tan abrupta. Ya. Todo el rato. ¿Qué más? ¿Entienden lo que está detrás de lo que proponía, no? Recién.
cambiar el suelo muy abrupto. ¿Qué significa? ¿Qué estamos pensando ahí? Supongo- Que no dejar el suelo pelado. ¿Qué tiene con los pelados, oiga? Ya, ¿qué más? ¿Vieron la película Kiss the Ground? Besa al suelo, la traducción al español. Kiss the Ground, que está en Netflix. No. No, ¿cómo no? Recursero y Está muy buena. recursera. Landa, landa, tatuaje, la naturaleza, y qué sé yo. No. Habla un poco del dilema de la producción de alimentos para una población mundial creciente y la forma en que lo hacemos y cómo estamos afectando en el fondo a la naturaleza, especialmente el suelo. Así que tarea para la casa, porque lo vamos a preguntar en la prueba con el profesor Soto. Kiss the Ground, Netflix. Como material de estudio. Es Todo el rato. muy buen documental. Yo no la he visto, fíjate, lo voy a buscar. Ya, pues, profesor Soto. Profe, es Eso por eso un va a documental recuperar. básico para alguien que estudia solo. O sea, yo se lo hice ver al Cristóbal No, por eso. no sabía que ni existía, ¿cachai? O sea, ahí, ya, pero me Kiss the pongo al día Ground. esta semana. Hay cosas que son bien eslogan en todo caso, ¿eh? Así como, De seguro. no, viva los pajaritos, qué sé yo, pero hay cuestiones que son bien, bien reales, desde la perspectiva de la pregunta que estamos haciendo aquí, en el fondo, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva de la gestión claro. del suelo, buscando aumentar la disponibilidad de agua, por un lado, nuestra capacidad de almacenamiento, pero también de reducir las amenazas? Yo creo que es una buena, sí, una buena forma. Película. ¿Qué más? Todos los medios digitales son válidos para estudiar hoy día, así que. Absolutamente. Sí. ¿Qué más? Pero estoy googleando lo más rápido que puedo, pero no soy tan rápida. No te preocupes, yo tengo aquí Netflix abierto, porque como ya me tenían aburrido, me puse a ver películas. No, mentira. Y puedo buscar el Kiss the Ground. Ya, pero ¿qué otra idea? Yo no sé si tiene mucho que ver, pero me imagino algo como, bueno, aparte claramente de todas estas medidas de reforestación y tomar como medidas la parte alta de la cuenca, que al final es como lo que genera, lo que podría generar impactos más altos en las zonas bajas. También hay una gran parte de la cuenca, como acá en Santiago, que es ciudad. Entonces, para reducir la amenaza o eventos tan críticos como inundaciones, etcétera, también tienen que haber medidas como en la infraestructura de lo que estamos construyendo. El tema es que siento que acá en Chile, quizás en nuestros países también, o en Santiago más que nada, porque las ciudades están como en infraestructura adecuada, de acuerdo como al régimen que tengan, las precipitaciones, es como, ¿para qué vamos a invertir tanta plata en infraestructura si el evento crítico pasa una vez a las tantas? Solo que no se tiene como la noción de que ese evento crítico que pasa genera un impacto de una magnitud muy grande. Así que... Bueno. Eso. ¿Están de acuerdo o no? Sí, porque una cosa es la gestión del territorio, también tiene que ver con la infraestructura gris. No tenemos que... Yo creo que a la medida que diversifiquemos nuestras formas de gestionar el territorio, podemos aumentar la disponibilidad de agua, podemos reducir la amenaza. Entonces hay que demonizar ningún tipo de opción. Eso diría yo. Entonces, iba más como con lo del ordenamiento territorial. Buena. Ya, pero yo me quiero meter en donde no me llaman. Porque están en el curso de OT ahora, o el semestre que viene. El semestre que viene. Bueno, van a llegar, pero El otro semestre. Claro, van a llegar peritos, entonces, a ordenamiento territorial. Claro, en el fondo es usar el territorio de acuerdo a sus capacidades. En el fondo yo creo que lo primero, cuando uno dice no cambiar el uso del suelo, sí, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con que
el territorio sea ocupado de acuerdo a sus capacidades. Si yo en una ladera coloco un cultivo, cuando llueva el agua va a escurrir y va a llevarse como sedimento las estratos superficiales del suelo. En cambio, si yo mantengo una vegetación apropiada para el lugar, en el fondo, un bosque o arbustos propios del lugar, probablemente voy a tener que menos efectos indeseados sobre la capacidad de retener agua. No sé si lo dije apropiadamente, pero aplica para lo que les quería decir. Oye, les voy a poner 2 imágenes en pantalla para poder hablar de lo que mencionaron recién. Lo que dijo la Connie, por ejemplo, el paisaje hídrico, estos se llaman zanjas de infiltración. Se construyen de manera que el agua que escurre superficialmente sean contenidas en estos espacios como mini piscinas en el fondo, que aceleran la infiltración después del evento pluviométrico, en vez de que esa agua siga escurriendo superficialmente y que empiece a ser erosiva dada la velocidad. Entonces se implementan estos sistemas y generalmente, como estamos hablando de zonas rurales, se colocan arbolitos también, de manera que esa infiltración tenga un beneficio directo sobre la producción que tengan las personas que habitan ahí. Y sobre el uso del suelo, qué mejor imagen que esta para decir, cuando hacemos cambios abruptos de uso del suelo. Si teníamos este bosque y dejamos el suelo descubierto, como se ve aquí, evidentemente el siguiente evento pluviométrico, dada la pendiente, se va a llevar el material que está en superficie. Redujimos la capacidad de almacenar y aumentamos la probabilidad de generar algún tipo de evento indeseado. En este caso podría ser arrastre de materiales, sedimentos, turbidez, etcétera, etcétera. Así que rápidamente un par de imágenes sacadas de internet para poder mostrarles los comentarios que hacían ustedes. Sí, pues, y en ello, no solo la gestión del uso del suelo, sino que, y no nombramos ninguna medida al respecto, gestiones que estén orientadas a robustecer las cualidades que tenga un suelo para almacenar agua o para evitar que se produzcan eventos indeseados. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el aumento de la materia orgánica, todo aquello que tiene que ver con intervenciones sin alterar la estructura. En el fondo, desde el mundo agrícola, en el fondo, pensar en el arar el suelo. Hoy día no es tan buena idea si es que estamos en zonas en donde queremos mantener contenido de humedad. Entonces, tender hacia una labranza cero o labranza mínima. El mismo uso del suelo desde la perspectiva de tener animales estabulados o tener animales libres que van incorporando la materia orgánica al sistema y en capacidades de carga acorde a las características que tenga el lugar. En el fondo, hacer un manejo en este mundo rural, un manejo silvo-agropecuario coherente con esta lógica de la gestión del agua, pensando en la cantidad, como también en los efectos indeseados, en el fondo es algo que seguro van a aprender en este curso, y hasta ahí voy a quedar yo, don Gerardo Soto. Creo que con eso ya cerramos el ciclo perfecto para la clase de hoy. Profe. ¡Cuarto! ¡Qué increíble! Se pasó volando. Súper rápido, sí. Ya, Laura levantó la manito, parece. Gracias, Francisca, por su aplauso. Profe, pero en el caso de la morrera, del glaciar, ¿qué se podía hacer? Ya. Porque el otro lo vimos más como para otros ambientes. Buenísimo. Oye, Laura, buenísima tu pregunta. Cuando uno identifica estos potenciales amenazas, hay que investigarlo, por supuesto, sobre todo en la morrena que provocan, en el fondo, estas lagunas glaciares que pueden provocar un GLOF. Hay poco investigado, pero una variable importante es cubrir estas morrenas. En el fondo, a la medida cuando tú implementas estas reforestaciones, piensen ustedes que las morrenas suelen ser, no sé, pues estas rocosas porque son producto de la acción glaciar, entonces es un material que uno dice un poco inerte. En el fondo hay formas de proteger con cobertura vegetal, la reforestación es una, pero hay otras de coberturas rápidas, que ocupan la hidrosiembra con especies propias del lugar.
sobre el mismo cauce, generar medidas, infraestructura gris de control de inundaciones para reducir la velocidad del flujo del agua. Se me ocurren, entre otras, digamos, que podrían ser útiles desde esa... Claro. Y bueno, yo desconozco los impactos que tenga esto que voy a decir, no sé, pero es bonita. Dígalo, Y dígalo. drenar la morrena, digo, porque si es algo que está como acumulando agua, como de alguna manera como infiltrarlo en vez de que esté ahí acumulando agua. Oye, qué interesante, Laura, lo que mencionas, porque yo no lo recordaba, pero sí, estuve hace un par de años atrás, estuve en una reunión en Perú con gente de Suiza, de Perú, en el fondo de gente de montañas, y una de las medidas que habían implementado, no me acuerdo si era en Perú, parece que era Perú, era precisamente cuando tenían estas lagunas glaciares, cuando el agua subía a un cierto nivel, le hacían una especie como de vertedero de seguridad, para evitar que se siguiera llenando la laguna. Entonces, artificialmente le hacían un vaciado lateral. De manera que aumenta el caudal en el río, pero no tan abruptamente, para reducir la carga hidráulica sobre la morrena. Así que no es tan descabellado lo que estás mencionando tú. No es para infiltrar, pero sí un vaciamiento artificial de la laguna, para quitarle carga. Qué bueno que lo recordaste. O sea, qué bueno que lo pensaste porque me lo hiciste recordar. Profe, disculpe. Está la Connie con la mano levantada. Ah, perdón. Y después Bueno. voy con... ¿no caché quién habló? Quería contarles que ahí en el chat les puse un link que habla de la gestión natural del agua. Es como un pequeño resumen que tiene en la página de una centro de estudios Agua Tierra, que es una organización de la que yo he estado participando ahora último. Y bueno, ahí también se habla, además como del punto de vista como técnico de cada solución, de cómo las personas podemos implementarlo y cuál es la importancia de que entendamos que las soluciones sean al alcance de todas las personas. Entonces, ahí ellos se empezaron a meter con estudios que venían de Rusia. Allá estaban investigando bastante el tema como del ciclo del agua a nivel más local, porque la imagen que el profe nos decía como que es como un modelo, una idea, en el fondo resume algo que ocurre de manera local del ciclo corto del agua. Y creo que a mí por lo menos me ha ayudado mucho a entender cómo gestionar las cosas cuando también ponemos atención en el ciclo corto del agua. Que en el fondo entender que no solamente hay como un gran ciclo que ocurre como de que llueva en un lado y que infiltre solo en otro, sino que esto puede ocurrir en todos los pequeños como ecosistemas que están a lo largo de las cuencas. Y nada, también quería como reforzar que cuando hablamos al principio, a propósito de la pregunta de la materia orgánica, como de cuál era la relevancia de eso, que en este paradigma que habla en este link que les mando, le dan mucha importancia a eso, pues, como que la cobertura vegetal, en la existencia de que el suelo esté protegido y que se fomente la infiltración, es como la clave de la reactivación del ciclo del agua, porque en la situación en que estamos hoy, generalmente se ocurre como una impermeabilización por la sequedad de la tierra. Entonces, la primera barrera es como abrir la tierra a través de la cobertura de materia orgánica y luego también a través de la revegetación con especies que tengan la capacidad de sobrevivir en condiciones de sequía. Eso. Gracias, Connie. Había una manito más levantada, o alguien me había hablado antes de la intervención de la Connie, ¿o no? ¿Me equivoco? Ya, si no, no voy a abusar porque estamos pasados del tiempo de la clase. Me imagino que si están desde las 9 con el profesor Soto y conmigo después ya no quieren más guerra. Así que, no sé, pues, don Gerardo, yo estoy ok. Muy agradecido de la oportunidad y espero haber abordado la clase con la perspectiva que usted esperaba que la abordara.
No, yo te agradezco, fue súper complementario, porque todo lo que tú, o sea, yo no dije lo que tú dijiste, así que qué mejor, no nos repetimos en nada. Entonces, bueno, una cosa que nos pasa con este tipo de cursos es a veces poder coordinar razonablemente los contenidos que uno quiere entregar. Ahora,